En lo profundo de las montañas había un pequeño pueblo llamado Valdefaro, que durante años había estado deshabitado. La leyenda contaba que sus habitantes desaparecieron una noche de Halloween y desde entonces nadie osaba pisar esas tierras. Las casas abandonadas y la iglesia en ruinas era lo único que quedaba en pie como testigos silenciosos de un pasado oscuro. Un grupo de amigos, fascinado por las historias de fantasmas, decidió pasar la noche de Halloween allí. Laura, la líder del grupo, siempre había sido escéptica sobre lo paranormal y pensaba que la idea de que el pueblo estuviera maldito no era más que un cuento para asustar a los incautos. Al caer la noche, el grupo encendió una fogata en el centro de la plaza del pueblo. A su alrededor, la niebla comenzaba a espesar, envolviendo las calles vacías. A medida que las horas avanzaban, comenzaron a escuchar susurros que parecían venir de las sombras. Al principio, lo atribuyeron al viento que soplaba entre las casas en ruina, pero los susurros se hicieron más claros, como si alguien estuviera tratando de hablarles. ¿Escuchan eso?, preguntó David, el más nervioso del grupo. Debe ser un eco de las montañas, respondió Laura, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Sin embargo, los susurros se convirtieron en voces claras, pronunciando sus nombres. Una sensación de frío intenso los envolvió, mucho más que el frío de una noche de otoño. Las llamas de la fogata parpadearon y de repente se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad total. Tenemos que irnos, dijo Marta, con los ojos llenos de terror. Nadie discutió, pero al intentar salir del pueblo, descubrieron que las calles parecían cambiar, como si las casas se movieran, impidiéndoles encontrar la salida. De repente, Laura sintió una mano fría rozar su hombro. Se dio la vuelta, pero no había nadie. ¡Corre!, gritó a sus amigos. Todos comenzaron a correr sin rumbo, desesperados por escapar. Las risas infantiles comenzaron a resonar en el aire, mezcladas con llantos y lamentos. Eran las voces de los antiguos habitantes, atrapados entre este mundo y el otro. Laura, separada del grupo, tropezó y cayó frente a la vieja iglesia del pueblo. Cuando levantó la vista, vio a una niña de vestido blanco mirándola desde la entrada. Tenía ojos vacíos, como dos pozos sin fondo. «Ayúdame», susurró la niña, extendiendo su mano. Laura sintió que la sangre se le helaba en las venas. Al intentar retroceder, una fuerza invisible la atrapó, arrastrándola hacia el interior de la iglesia. Los otros, al no encontrar a Laura, corrieron hacia la iglesia, donde oyeron un grito desgarrador. Entraron, pero lo único que encontraron fue su linterna tirada en el suelo. La iglesia, que había estado abandonada por décadas, ahora estaba llena de gente, hombres, mujeres y niños, todos con rostros pálidos y vacíos. Los observaban en silencio. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe. Habían caído
en la misma trampa que los habitantes de Valdefaro años atrás. Ahora, sus gritos serían los nuevos susurros en la noche, atrapados para siempre en el pueblo olvidado. Y así, año tras año, el pueblo seguía esperando a nuevos visitantes que ignoren las advertencias, sumando más almas a su maldición eterna. Cuando te cuentan una historia de brujas, lo primero que te viene a la mente es una anciana con sombrero puntiagudo, una verruga en la nariz, vestido negro y largo, y volando en una escoba. Créanme que cuando digo que la que miré no tenía ninguna de esas características. En los años 80 trabajé en la construcción de una gran presa que prefiero mantener en anonimato. Era uno de esos muchos hombres que trabajaban en la construcción durante el día y todo el paisaje parecía hermoso, pero cuando anochecía, todo tomaba una forma diferente. Varios hombres afirmaban que a lo lejos podían ver a una mujer vestida completamente de blanco, que los observaba por minutos, e incluso horas. Cuando menos lo esperaban, ella estaba más cerca, y al verla, eran consumidos por el miedo. Trabajaron así durante varios meses, hasta que uno de ellos no aguantó más. Decidió hablar con esa mujer. Varios de sus compañeros le dijeron que no lo hiciera, que solo la ignorara, pero no escuchó y fue a buscarla. Algunos afirmaron que ese hombre ya no era el mismo, y cuando volvió de ese lugar donde vivía esa mujer, él siempre la buscaba con sus ojos en todas direcciones, como si viviera con miedo. Llegó al punto que fue apartado de sus funciones y enviado a su casa. Según supimos, su familia decía que solo andaba y decía cosas sin sentido. Una noche estábamos todos reunidos para cenar y dos hombres dijeron ver a una anciana en un árbol cerca donde estábamos alojados. Todos se burlaron, pues era difícil que una anciana subiera a un árbol. Ellos respondieron que si no les creíamos deberíamos seguirlos para verlo con nuestros propios ojos. Y así fue. Si no hubiera estado realmente allí, habría creído que era solo una alucinación. En realidad, allá arriba de esos árboles había una anciana, la misma que días atrás nos observaba en el lugar donde se construyó la presa. Todos sorprendidos miramos a la mujer hasta que uno de ellos dijo: esa señora no es una anciana como las que conocen, es una bruja y es mejor dejarla en paz para que no haga daño. Algunos entraron en el comedor mientras otros la miraban con mucho miedo, pero uno en particular hizo algo muy diferente a todos nosotros. Decidió lanzarle piedras, pero ni siquiera se acercaban a la mujer. Varios se lanzaron sobre él para detenerlo y llevarlo a su dormitorio a descansar. Pasaron 3 días y 3 noches y ella seguía apareciendo a lo lejos o en la cima de los árboles, siempre a la misma hora, excepto el cuarto día. El capataz una mañana preguntó por un trabajador. ¿Qué coincidencia o no? Era el mismo que noches atrás había lanzado piedras a la anciana. Quería saber por qué no estaba en su lugar de trabajo como de costumbre. Varios comenzaron a buscar sin encontrarlo. Ni una señal de él. Pasaron 2 días. Muchos pensaron que había regresado a su ciudad de origen, pero no fue así. Días después fue encontrado en la cima de uno de los árboles, visiblemente herido y muy asustado. No sabía decir qué había pasado, pues todo lo que decía no tenía sentido alguno. Pero estaba claro para todos que ya presentían lo que había pasado, aunque preferían no tocar el tema. Permanecieron aún por varios meses en ese lugar y ella seguía apareciendo de vez en cuando. Pero después de los incidentes con esos trabajadores, nadie más tuvo el valor de molestarla. El miedo era tanto que solo con mirarla se sentía mal, pero finalmente logramos terminar la obra sin que nadie más
fuera atacado por esa bruja que vivía en esos árboles. No dejen llorar a sus bebés en las noches. Mi abuela siempre nos contaba historias que a lo largo de su vida había acumulado, muchas de ellas como experiencias propias. Fue conocida en el pueblo por sus dotes de curandera y todos acudían a ella para que curara a sus hijos de empacho, espanto y mal de ojo. Entre los muchos consejos que nos daba, nos decía siempre con mucha seriedad: un bebé es lo más parecido a un alma pura, un ángel encarnado. Si estando embarazada oyes a tu bebé aún no nacido llorar dentro de tu vientre, no se lo cuentes a nadie, porque este pequeño viene con dones de sanación, de adivinación. Si lo haces, tu niño no desarrollará sus dones y siempre padecerá de dolores de cabeza y será muy sensible a recibir los malos aires. Los bebés, sobre todo recién nacidos, tienen un llanto muy especial, que todo puede ser escuchado más allá de este plano, y es que su mollera aún no se cierra y su llanto hace eco más allá de este mundo. Por todo esto, no dejes llorar a los bebés por las noches, ya que puede atraer a seres y entes que, atraídos por la pureza del alma, se acercan a él, ya que sobre todo estas malas energías se manifiestan por las noches. Puede atraer a las brujas que buscan chupar su sangre vital para mantenerse jóvenes. También podría atraer a los duendes o chaneques que vengan a llevárselo para jugar con él y perderlo en su mundo, nahuales y hasta la misma Llorona. Si el bebé aún no es bautizado, estará más vulnerable, ya que en el bautizo protegen su carisma. Mientras tanto, coloquen las tijeras abiertas bajo la almohada, coloquen guirnaldas de ajos en las puertas, coloquen hilos rojos en su muñeca izquierda y un ojo de venado colgado de su ropita. Pero ante todo, no los dejen llorar mucho tiempo. En cuanto empiecen a llorar, atiéndanlos de inmediato. Carguen y arrullen a sus bebés, cambien los pañales o denles de comer, lo que necesite, pero nunca, nunca dejen llorar a su bebé por la noche.